estado? Gusto de verlos. Está un poquito vacía porque se fueron para next door. No, son mentiras. Hay hermanos que están enfermos. Los hermanos Domínguez, mi esposa y Emily están enfermas. Entonces, anda por ahí un virus, ¿no? El de la gripa. Pero bueno, estamos los que estamos y somos los que somos. Y vamos a seguir en nuestra clase número 8 del seminario básico de evangelismo. El título es, como lo pueden ver ahí en la pantalla, Respuestas a las preguntas y objeciones. Respuestas a las preguntas y objeciones. Y básicamente, hermanos, vamos a ver dos, el cómo y el qué. Cómo decimos las cosas y qué es lo que decimos. Es algo muy importante, muy importante. Yo creo que este paso es muy importante, hermanos, porque muchos nos detenemos de evangelizar porque hay ese temor, ¿verdad? De qué voy a decir. Entonces, esta es la oportunidad, una vez más, esto no es una predicación, así que pueden preguntar. Lo repito una y otra vez para que lo tenga en mente. Puede preguntar, aquí es cuándo, aquí es dónde. Puede preguntar. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el cómo y el qué. Pero de manera para introducir, como introducción, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en lo que en mi experiencia como evangelista, por así decirlo, compartiendo el evangelio, yo no me he encontrado nunca con alguien que me diga, es cierto, soy pecador, te estaba esperando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Lo que le dijeron a Pedro en el capítulo 2 de Hechos, en su primer sermón. No ha sido mi caso. No estoy diciendo que no haya ocurrido. Es probable que haya ocurrido. Seguramente le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Pero en mi experiencia no ha sido así. Y me atrevo a decir que generalmente no es así. Generalmente me gusta cómo lo pone el autor de este material. Como ustedes saben, este no es de mi autoría. El autor lo pone de manera, dice que nos imaginemos como un espectro, bueno, yo les lo voy a poner en palabras tal vez más sencillas, imagínense una línea, ¿ok? Y de este lado, de mi lado derecho, está la fe en Cristo. Y aquí está la persona. Con cada argumento, con cada pregunta, él dice que de alguna manera podemos, no es que lo estamos haciendo, pero podemos ir moviendo a esa persona un poco más cerca, porque cuando le respondemos preguntas y le respondemos objeciones, nuestro interés y nuestra oración debería de ser que esta persona vaya siendo convencida del evangelio, que es lo que regularmente sucede. Les pregunto a ¿ustedes inmediatamente respondieron al evangelio en la primera vez? No, ni yo. Yo creo que cuando él lo menciona, creo que ese fue mi caso. De poco a poco, de alguna manera, cada vez que se me presentaba el evangelio y me respondían tal vez alguna pregunta, me fueron moviendo cada vez más cerca. Entonces, piénselo de esa manera. Ahora, estas dos ideas no están en contradicción la una con la otra. Nosotros cuando presentamos el evangelio, tiene un carácter de ¿qué? De urgencia. Así debe de ser. O sea, no piense en su mente, bueno, no, como lo voy a ir moviendo poco a poco, entonces no va a tener un carácter de urgencia. No, la Biblia es clara cuando dice que el día de salvación es hoy, hoy, y esa es la urgencia. Nosotros predicamos y enseñamos el evangelio y compartimos el evangelio con ese carácter de urgencia. Pero en la parte de atrás de su mente, cuando usted esté argumentando, cuando usted esté respondiendo preguntas o moviendo objeciones, piense que de repente alguna de esas preguntas puede mover a esa persona un poco más cerca a la fe. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que cambia, hermanos? Es Dios. No somos nosotros, ¿verdad?
Entonces, eso es algo importante a considerar. Lo otro que es importante a considerar es que, hermanos, nosotros cuando estamos enseñando, cuando estamos, o mejor dicho, respondiendo a objeciones, ellos siempre, o mejor dicho, ellos siempre van a tener objeciones sin importar qué tan buena haya sido tu presentación. Qué tan buena haya sido tu presentación. ¿Por qué? Sí, por eso. ¿Ok? Y también lo otro importante es que cuando estés en las objeciones, no te estaciones en la objeción, no te quedes allí en la objeción. Seguramente ninguno ha venido a Cristo por una explicación excelente de la creación, ¿verdad? Tal vez lo convenció de algo, o ninguno ha venido al arrepentimiento y a la fe en Cristo porque le pudiste demostrar efectivamente que las escrituras es la palabra de Dios. No. Me acuerdo una vez que estábamos evangelizando aquí de parte de la iglesia en el parque y estaba un hermano evangelizando y se encontró con alguien que le dijo, no, la Biblia, el Dios de la Biblia eso es un tirano porque él permite el, la esclavitud. Y el hermano entró en un argumento, yo estaba, cuando él estaba argumentando, dije, wow, es buenísimo lo que está haciendo. Yo estaba muy emocionado con lo que le estaba diciendo, los argumentos del porqué de la esclavitud y que la esclavitud de antes no era la misma que ahora. Es más, el esclavo en el Antiguo Testamento era tratado también que decidía quedarse con su amo, ¿verdad? Porque era tratado muy bien. Y el hermano hizo una muy buena defensa de esa doctrina o de esa enseñanza, le hizo una excelente defensa de eso. Pero en mi estimación creo que se quedó ahí mucho tiempo, porque trató de convencerlo y al fin del día la persona pues no fue convencida. Creo que hizo a un lado el evangelio y se enfocó en esto demasiado. Entonces no caigamos en ese error. No caigamos en ese error de tratar de convencer a alguien con un argumento. Responde a la pregunta. Si sabes, o como vamos a ver, también si no sabes, es válido decir no sé, es válido, no trates de inventarla. Entonces, no te claves en la pregunta, porque muchas de las preguntas, hermanos, también son para distraernos. Yo no sé si con intención o sin intención, pero el objetivo es el mismo, distraernos de nuestro verdadero propósito. Yo lo he mencionado en otras clases, si se acuerdan, que cuando usted le presentan la objeción, usted reconoce la objeción y la hace a un lado, o le responde y la hace a un lado y sigue hacia su propósito, que es, ¿cuál? Presentar el Evangelio. Ese es su propósito. Responde y, y creo que yo incluso mencioné que esa es una técnica que yo aprendí, aunque esto no se trata de técnicas, pero déjeme contarle una técnica que yo aprendí cuando vendía carros. Me decía la gente, ando buscando un carro color blanco. Qué bueno. Venga, le enseño estos. Reconocí lo que me estaba diciendo, porque, no, fíjese, no tengo ningún carro blanco. No, pues, que lo siento, no le puedo ayudar. No, reconocía lo que me estaba diciendo, pero mi objetivo era venderle un carro. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos algo incluso mucho más grande que eso. Algo mucho mejor. Cierto, las personas tienen preguntas, respondemos a las preguntas, si podemos, pero no nos clavamos ahí, las hacemos a un lado y seguimos adelante a presentar el Evangelio. Entonces, número 1, vamos a ver si funciona esto. ¿Cómo deberíamos de responder a las objeciones contra el Evangelio? ¿Okay? ¿Cómo deberíamos responder a las objeciones contra el Evangelio? Esa es la primera pregunta. Yo creo, casi me estoy anticipando a que vamos a ver solo esa pregunta el día de hoy. Y la pregunta número 2 del qué, este es el cómo, del qué, tal vez el próximo domingo, porque hermanos, sí quiero que interactuemos. Quiero que me den su opinión, quiero que hagan las preguntas. Aquí es cuando. ¿Okay? Esta es una escuela
dominical. Entonces, como la Biblia nos enseña por lo menos 6 cosas acerca de cómo hacer esto, de cómo deberíamos responder las objeciones contra el Evangelio. La número 1 es que deberíamos esperar objeciones y preguntas cuando compartimos nuestra fe. Eso es un hecho. Tenemos que esperarlo. Esperar objeciones, preguntas cuando compartimos nuestra fe. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Alguien quiere compartir alguna objeción, alguna pregunta que le han hecho? Sí, hermano. Ujú, 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 ujú. ¿Y qué le responde usted, hermana? Ajá. ¿Y lo evangelizó? Ajá. Ajá. Ya. Sí. Okay. ¿Cómo alguien quiere compartir cómo respondería? Estamos hablando de evangelismo, ¿ok? Ahorita no es mi objetivo responder su pregunta, pero quiero enfocarme en evangelismo, porque si no me voy a ir, como dicen los americanos, rabbit trails, ¿verdad? Por todos lados. Y mi objetivo es evangelismo. ¿Alguien quiere decir cómo respondería esa objeción? De una manera sucinta, de una manera. Porque incluso yo me atrevo a decir que no hay necesidad de saber teología para responder esa pregunta, esa objeción que le dijeron a la hermana. Javier. Que iba a venir a salvar más o menos, ¿no? Ajá. Ujú. Exacto.
Ujú, ujú. Sí, perfecto, perfecto. No hay necesidad, esa pregunta es para desviarlo a uno. Si está bien, como vamos a ver ahorita, decir no sé, está bien que usted haya dicho no sé, no es pecado decir no sé, ¿ok? Pero una vez más, vamos a aprender a reconocer la pregunta y seguir adelante. Excelente, cuando él dijo, vino a salvar, ahí está, esta es mi puerta por donde voy a entrar, ¿ok? Sí, no, pero eso él lo sabe también. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir? Al pecado, la conciencia. Cuando digo por ahí voy a entrar, es que no voy a comenzar con que Jesús es el que vino a salvar, porque no me va a entender eso ya lo tiene él en su mente. Lo que él no sabe es que él está perdido, es pecador y está condenado. Él no sabe que está muerto y usted va a ir a decirle eso. Eso es lo que le va a decir. Y por ahí es donde va a entrar. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido alguna hermana? Yo quería comentar, pero cuando uno no contesta una pues ellos empiezan a cuestionar. Entonces, si tú no sabes responderme, ¿cómo yo te voy a creer a algo que me estás diciendo? ¿Cómo yo te voy a creer si tú ni siquiera sabes y yo sé la respuesta de esa pregunta? Esa persona cree saber la Ajá, respuesta. sí. Cree saber la Pero respuesta. cuando uno dice automáticamente, oh, no sé, déjame preguntar, o Ujú. algo ya, ellos ya, bueno, no sabes si me quieres hablar a mí del evangelio, de cualquier cosa. Sí, podemos ser completamente honestos. Sí, no sé al respecto de escatología, cuando el Señor va a venir. No sé, no tengo un profundo conocimiento de eso, pero esto es lo que sé. Yo, hermanos, creo que, yo lo he dicho muchas veces, eso no lo sé, pero esto es lo que sé. Esta es mi convicción. Creo que se trata de convicciones. Yo no traigo un mensaje mío. Yo traigo un mensaje que se originó en Dios. Es el Evangelio que tiene poder para salvar. Romanos 1.16. Romanos 1.16. Vamos a Romanos 1.16. Porque no quiero poner eso como una objeción a la objeción. Esto es como una objeción de la objeción. Ah, porque si no estaríamos condicionados a, tengo primero que aprender y después compartir el Evangelio. Y no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Usted no necesita tener un PhD en teología, no necesita tener una maestría en divinidades. No, usted necesita conocer el Evangelio y estar convencido de lo que es el Evangelio. ¿Verdad? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Y mire cómo está definido allí. Él es un artículo definido que marca, que apunta, es el poder de Dios, no es lo que cambia a la gente, es el poder de Dios, no, está definiendo Pablo qué es el Evangelio, es el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Para, ese para es el propósito, para la salvación de todo el que cree. Es el poder de Dios. O sea, sí, entiendo, entiendo la pregunta. Y hermanos, prepárense, conozcan el Evangelio, lean la Escritura, porque no van a conocer la Escritura si no la leen, ¿verdad? Si no aprenden a interpretarla de manera literal, gramática, histórica, no lo van a hacer. Definitivamente tienen que hacerlo, tienen que estudiar y prepararse, pero no quiero ponerle una condición a la proclamación del Evangelio, que, solo sí, entonces ahora esto. No, 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 no. Tú tienes un mensaje que es poderoso. Tiene el poder de revivir a los muertos espiritualmente. Pablo lo creía y por eso lo proclamaba de la manera que lo proclamaba. Entonces, sí, reconoce, le dice, sí, lo siento, no lo sé, pero esto es lo que sé.
esto sí sé. Y comienzas una vez más. Acknowledge, reconócelo, hazlo a un lado y sigue adelante. Porque esa es objeción, incluso eso es objeción cuando te dicen, oh, si usted no sabe, sí, no sé eso, pero mira, sé esto. Y sigues adelante, y sigues adelante. Si la persona te detiene, pues no la vas a agarrar y escúchame. Ponme atención, no quieren, pues no quieren. Siguiente. Hermano. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Ujú. Sí, es cierto. Yo creo que esa pregunta es tan básica. Sí, ¿sabes qué? No sé pero ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Eres buena persona? Va a defender. Esa persona va a defender su bondad. Eso es lo que hace el pecador no redimido. Eso es lo que hiciste tú, es lo que hice yo. Yo no soy tan malo. Eso es lo que hacemos, esa es nuestra naturaleza. Tenemos que entender eso, tenemos que saber con quién estamos lidiando. Porque eso es antropología, eso es lo que, ¿quién dice el hombre? ¿Quién dice Dios que el hombre es? Y el hombre está muerto en sus delitos y pecados y se va a autodefender, se va a esconder. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Corrió a Dios. No, se escondió. Es lo que siguen haciendo los pecadores hoy. Es lo que hiciste tú antes de que vinieras a Cristo, antes de que Él te salvara. Tú te escondías. Yo me escondía. No quería ser confrontado con mi pecado y ponía cualquier barrera, objeción. Si entiendes eso, ya sabes por dónde va la cosa. Ya sabes lo que está sucediendo. Solo reconoces y sigues hacia adelante. Te mueves. Uh-huh. Entonces, veamos el primero. ¿Deberíamos esperar objeciones y preguntas cuando compartimos nuestra fe? El autor dice, a menudo las personas no estarán de acuerdo con nosotros cuando compartimos nuestra fe. De hecho, algunas de ellas ni siquiera nos entenderán. La Biblia nos dice que debemos esperar esto. Vayamos a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 explica esto muy claro. La Biblia da por sentado, hermanos, los autores de la Biblia da por sentado que nosotros conocemos la Biblia, que nosotros conocemos las doctrinas. Los autores cuando escriben no están pensando, no, porque cuando escriben a veces no explican mucho a ellos, no sé si se han dado cuenta. Como que asumen que el lector ya conoce lo que está leyendo, porque así escribieron ellos. Ellos están escribiendo, ellos escribieron asumiendo que tú ya conoces. Que tú conoces, especialmente cuando citan el Antiguo Testamento. ¿Okay? Mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Para nosotros los salvos es poder de Dios. Acabo de decir esto por el siguiente pasaje que voy a mencionar hoy. Pero 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz, hermanos? Es el Evangelio. Es el Evangelio, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que es. ¿Ok? Es necedad. Necedad en griego, moria. En inglés de ahí es donde se trae la palabra moron. Denota insensatez.
Eso es insensato. Para ellos el contenido del evangelio es insensato, no tiene sentido. Incluso es algo torpe, es algo tonto, es algo estúpido. Eso es lo que la palabra necedad significa. Para ellos es necedad. Lo que tú le estás mencionando, lo que tú le estás hablando acerca del evangelio, no tiene sentido para ellos. No lo tiene y debes de saberlo. Más sin embargo, los sigues adelante y lo haces. ¿Ok? Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, una vez la misma palabra ahí, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Cuando Pablo está escribiendo aquí el hombre natural, él está dando por hecho, él está dando por sentado que tú entiendes que él está hablando de un hombre que está muerto espiritualmente. A eso me refería con que él está escribiendo esto, pensando que tú ya sabes que un hombre natural es alguien que está muerto espiritualmente. ¿Ok? Entonces, el hombre natural él no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, no acepta la palabra de Dios. No la acepta. Es necedad para él. No las puede discernir. Va a comenzar a hacer un montón de argumentos en su mente. Es lo natural. No hay vuelta de hoja. Es lo que va a hacer. ¿Ok? No las puede entender porque estas se disciernen espiritualmente. ¿Qué significa espiritualmente? Exactamente, Carlos. Perfecta respuesta. Eso es lo que es. No es que eres un hombre, voy a decir, no, es que los puedes discernir la palabra de Dios porque el Señor te ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que significa. Excelente, excelente. Eso es lo que significa, porque esa es la comparación que él está haciendo. El contexto nos permite esa traducción, esa interpretación, porque él está haciendo una comparación. El hombre que está muerto espiritualmente no puede entender las cosas de Dios, pero el hombre que el Señor ha regenerado, que está vivo espiritualmente, sí puede, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar esas objeciones en base a esto. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Tiene sentido? ¿Alguien quiere preguntas o respuestas, hermana? Uh-huh. Yeah. Esa es una de las preguntas más comunes o las objeciones más, y la vamos a tratar aquí. Creo que cuando la tratemos aquí, vamos a responderla. Sí. Ok, dice el autor, dicho de otro modo, no es natural que las personas comprendan y reciban la verdad del mensaje de Dios porque están espiritualmente sordas, están espiritualmente muertas. Qué curioso, porque 5 veces el Señor dijo en los evangelios, el que tenga oídos para oír, oiga. Ahí están las referencias en la pantalla, puede verla, está un poquito pequeña, perdón. Pero 5 veces en los evangelios. Están se lo voy a decir, Mateo 11:15, porque ni yo puedo verlo ahí. Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:9, Lucas 8:8 y Lucas 14:35. Después de que él da una enseñanza, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pregunta, ¿todos estaban escuchando? Sí, todos estaban escuchando. Entonces, ¿por qué él dice eso? Porque está hablando de el que tiene oídos espirituales, ¿verdad? Y eso, una vez más, no es que, ay, yo tengo, soy tan bueno que tengo oídos espirituales. No, no quiere decir eso. Es que él le ha abierto los oídos. Regeneración. Regeneración. Esto es una manera de apuntar hacia la regeneración. Solo el hombre o la mujer que el Señor ha regenerado puede escuchar y entender lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Ahora, no estoy diciendo entenderlo, lo entiendo a la perfección. No, pero pones atención, o sea, te convence. ¿Ok? Tal vez si lo estudias más vas a entenderlo mejor, pero te convence. No es algo que estás peleando. No es algo que estás argumentando.
¿Sí me explico? Cuando digo que lo entiende, no me estoy refiriendo a que tiene toda la comprensión de lo que el pasaje dice. Porque puede ser que alguien entre nosotros diga, pues yo leo la Biblia y no la entiendo, entonces ¿qué? ¿Sigo siendo sordo? No, no. El entender significa que aceptas lo que está ahí. No estás argumentando en contra de eso. No dices, esto es fábula, etcétera. No dices eso. El creyente verdadero no dice eso. Es el no creyente quien lo hace. Esta era la realidad para Jesús, para Pablo, para Pedro y cada evangelista que ha vivido. La gente rechazó lo que ellos dijeron y entonces objetaron y cuestionaron, y así lo harán con nosotros. Pero esta realidad no debería de llevarnos al miedo ni a la desesperación. Debería impulsarnos, debería motivarnos para prepararnos para las preguntas de las personas. Primera de Pedro 3:15, vayamos ahí, Primera de Pedro 3:15. ¿Hacemos un trato, hermanos? Voy a poner los pasajes en la pantalla, pero sí, ahora sí que es una condición, sí los veo tomar nota. ¿Sale? Porque a veces no los pongo con la intención de que ustedes tomen nota. Ajá. Pero entiendo que a veces también es un poco más práctico, más fácil. Pero en el momento que yo mire que, porque desde aquí puedo ver perfectamente, que yo vea que se están poniendo medio cómodos, que no están apuntando, gracias, que no están apuntando, entonces ya no los pongo. ¿Ok? ¿Trato? ¿Solo con uno? Ok. Sí, claro. Claro que lo puedes hacer. Entonces, primera de Pedro 3:15 dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este pasaje está bueno, está muy bueno. Porque, ¿cuál es el mandato en el pasaje? El primer mandato. Sí. Hablando bueno, lo que está subrayado, allá lo subrayé. Ok. Siempre preparados. ¿Con qué objetivo? Ese es el objetivo. Ahí está hermana Brenda, siempre preparados, hermano. ¿Right? Ese es el mandato. ¿Y eso qué implica, hermanos? Leer, estudiar, conocer. Por eso por eso me emociona mucho con el buen grupo que tenemos. Hermana Brenda está ahí en el grupo de estudio que estamos estudiando cómo ser un líder bíblico. Eso es excelente porque eso nos está preparando, ¿verdad? Entonces, siempre estar preparados con el objetivo para presentar defensa. Defensa. Esa palabra defensa, yo sé que la saben. Javier, ¿tú la sabes? Sí, en griego ¿no? Apología, y de ahí viene la palabra apologética. Esa es la famosa palabra apologética, apología, que significa presentar defensa. Eso es lo que significa. Apología. Incluso hay una clase de seminario que se llama apologética, donde te enseñan a defender la fe. ¿Okay? So, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. Ese es el primero. Y el segundo, mansedumbre y reverencia. Y aquí, hermanos, aquí donde muchos tenemos que trabajar. ¿Ok? Vamos a hacer una cirugía a corazón abierto. Aquí donde muchos de nosotros tenemos que trabajar. Porque esto no es una sugerencia. Se lo estoy poniendo ahí para que lo vea, es la escritura. Así con la misma fuerza y la misma convicción que presentamos el Evangelio,
porque es un mandato, de la misma forma tenemos que hacerlo de manera mansa y con reverencia. Cuando estamos presentando defensa de nuestra fe. Y cuando digo ahí es donde tenemos que trabajar muchos, es porque a muchos creo que nos gana el celo por el Señor, pero tenemos que aprender a que podemos seguir diciendo la verdad y tenemos que hacerlo, pero de una manera amable. ¿Okay? De una manera amable. Vamos a ver esto en un momento más. El B, punto B, o mejor dicho, dije que habían seis formas que la Biblia nos decía, ¿no? Ya dije la primera, esta es la segunda. Debemos manejar las objeciones con mansedumbre y reverencia. Ahorita vamos a expandir ese pasaje. ¿Okay? Es importante responder a las preguntas, pero es importante también cómo respondemos esas preguntas. ¿Cómo las respondemos? Colosenses 4:6. No la tengo. Colosenses 4:6 dice, confirma aún más, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La imagen aquí, hermanos, es que cuando nosotros respondemos, tenemos que responder de manera amable. De manera amable. Sí, la verdad es que no lo sé, lo que me estás preguntando, no lo sé. Pero ¿sabes? Esto es lo que sé. Te puedo hacer una pregunta y me contestas honestamente y sigues adelante. ¿Verdad? El poner una actitud, sí, pero el poner una actitud combativa, ¿creen ustedes que nos llevaría a problemas? Sí, nos va a llevar a problemas. Creo que por eso a lo mejor en el versículo 6 dice sazonado como con sal, porque los judíos sabían la sal era para preservar la carne, para que no se echara a perder. Tener una conexión la sal con nuestra conversación porque permanezca pura. Porque no se Sazonada, ¿qué es sazón? Exacto. Es un lenguaje figurado lo que está utilizando aquí Pablo. Tú le puedes decir a alguien que es un gran pecador y tienes que hacerlo, pero tiene que hacer con dolor, ¿verdad? Tiene que ser, lo he dicho, tenemos que de alguna manera comunicar que nos interesa esa persona, porque espero que te interese. A mí me interesan las personas que no conocen a Cristo. Entonces tengo que comunicarles que me interesan, ¿sí? Pero aquí es donde está, yo no sé ustedes, lo digo por mí, aquí es donde yo he perdido la línea. Porque cuando quiero ser demasiado amable, termino diluyendo el evangelio. Pero cuando quiero ser demasiado fiel, termino siendo brusco. No sé si le pasa a usted eso. Ok, entonces ya no me siento tan mal. Entonces, el objetivo es que aprendamos a ese balance, donde vas a decir las verdades, no vas a diluir el evangelio, estás comprometido con la palabra de Dios, pero vas a decir la verdad con amabilidad, con mansedumbre. Puedes decirle que es un pecador y que va al infierno. Lo tienes que hacer. Pero ¿cómo se lo vas a decir? Ese es el punto de Pablo en este caso. Es el caso de Pedro. Para ser más específico con Pedro, él está diciendo que demos una defensa de nuestra fe, pero que lo hagamos con mansedumbre. Con mansedumbre. Entonces, eso es algo, hermanos, que tenemos que estar conscientes de eso. Pídale al Señor que le dé esa habilidad. Creo que, hermanos, la oración es indispensable, no solo para pedirle al Señor que nos dé, abra esas oportunidades,
sino para que incluso trabaje en nuestro propio corazón. Porque esto es fabuloso, hermanos. Mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, nosotros estamos siendo santificados. Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Aparte de darle gloria a Dios, ¿cuál es nuestro objetivo? Santificación, sí, que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro objetivo. Y creo que esto tiene que ver mucho con nuestro carácter, ¿no? Eso tiene que ver, y carácter es lo que uno es por dentro. Entonces, creo que esto va a ayudarnos en nuestra propia santificación. Un paréntesis, no actuemos solo amables y con gracia cuando hablamos, cuando estemos evangelizando. Voy a usar una aplicación. Hazlo cuando hablas con tu esposa, con tu esposo, cuando hables con otro hermano. Porque esto no se limita solo al evangelismo. Esto es una aplicación para toda nuestra vida. ¿Ok? Creo que vi una mano por allá, Javier, perdón. Exactamente, exactamente. No queremos ganar argumentos. Porque no es nuestro argumento. No es nuestro, es del Señor. ¿Verdad? Solo seamos esos instrumentos fieles. Dice el autor, deberíamos ser amables y amorosos con las personas que tienen preguntas y objeciones. Siempre me sorprende el amor y la pasión de Pablo por los perdidos. En Romanos 9:3, él dice lo siguiente. Vamos a Romanos 9:3. Romanos 9:3. Te voy a leer desde el 1. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo en el capítulo 9 está argumentando, 9, 10 y 11, ¿qué pasó con la salvación de Israel? ¿Acaso Dios falló? ¿Acaso la palabra de Dios, la promesa que él hizo de salvar a Israel no se va a llevar a cabo? No, dice, y él argumenta que eso se va a llevar a cabo, que hay un verdadero Israel, el Israel espiritual, y ese será salvo. Pero vea cómo él comienza. Él tiene un profundo dolor. Tiene un profundo dolor. Él ama a su pueblo Israel. Él lo ama. Al punto que él está hablando hipotéticamente. No es que esto pueda suceder. Dice, si se pudiera, yo quisiera ir al infierno y que ellos fueran salvos. Eso es lo que está diciendo. Pero es una manera de expresar lo que está pasando en su corazón. No es que eso sea posible. Solo está expresando. Pero vea las palabras que salen de la boca de este hombre que nos ha enseñado. Y de hecho, en el mismo capítulo 9, de una manera tan franca, nos habla acerca de que Dios es el que elige y quién eres tú, hombre, para argumentar con Dios. Y tú lo puedes ver incluso en el lenguaje, es firme en su lenguaje, pero ve esa combinación de amor y firmeza. De amor y firmeza la podemos ver aquí, en este capítulo. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser firme con tu palabra, ayúdame a conocer tu palabra, pero dame amor por los perdidos. Dame amor por los perdidos. Preguntas en este pasaje. Vamos a comer pastel. Ok. Punto C, o la número 3. Recuerda, el poder salvador de Dios está en el Evangelio, no en nuestra apologética. El poder salvador de Dios está en el Evangelio, no en nuestra apologética. Por eso es que no puedes quedarte clavado respondiendo preguntas, porque ahí no está el poder. ¿Ok? El poder no está ahí, el poder radica en el Evangelio.
Dice el autor, incluso si pudiéramos contestar cada objeción, las personas no creerán sin el Espíritu de Dios. Es peligroso pensar que si fuésemos un poco mejores en la apologética y respondiendo todas las preguntas, seríamos evangelistas más fructíferos. Es un error. Oh, si yo solo supiera esto, si yo solo supiera lo otro. No, el evangelio es lo que salva a las personas, no la respuesta a sus preguntas. Lo repito, el evangelio es lo que salva a las personas, no la respuesta a sus preguntas. La 3 es esa. Gracias por recordarme. Poner en la pantalla. Recuerda, el poder salvador de Dios está en el evangelio, no en la apologética. ¿Es buena la apologética? Claro. Si este libro está muy bueno, si hablas inglés. No, porque no sé si está en español. Se llama de Josh McDowell. Evidencias que demandan un veredicto, ¿verdad? Es muy buen libro de apologética. Evidencias que demandan un veredicto. Está muy bueno ese libro. Entonces, una vez más, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Las respuestas a sus preguntas. Déjeme lo repito. ¿Okay? El evangelio es lo que salva a las personas. El evangelio es lo que salva a las personas. No la respuesta a sus preguntas. Es para tener preguntas. El Big Bang. Suponiendo que usted pudiera explicarle con lujo de detalles, conoce mucho acerca del Big Bang y todo eso, y usted le explica, hace una excelente, le da una cátedra de una explicación así, la persona no va a ser salva por eso. Hermanos, nosotros tenemos algo muy valioso. Se llama tiempo. Usted tiene un tiempo, usted tiene 5, 10 minutos. ¿Cómo los va a utilizar? ¿Los va a utilizar dando respuestas a sus preguntas? Hágalo, pero hágalo de una manera corta. Okay, pero vaya al evangelio, porque eso es ahí donde trae más ganancia, trae más dividendos espiritualmente. Preguntas, hermanos. Sí. Hasta, digamos, sé que a lo mejor algunos de los tenemos que trabajar esta semana, hasta qué punto uno puede marcar la línea para ya no estar como diciendo, aventando perlas a los puercos, como dice, como, porque sé que en mi caso hay como algunos de mis compañeros de trabajo, uno específico, que me hace preguntas y yo le respuesto y luego le voy al el evangelio, pero luego también en cualquier momento he hecho una burla del carácter de Dios, o a veces dice algo, hasta cuál punto de línea uno puede decir, ok, aquí ya voy a cruzar, ya no voy a seguir echando perlas a los puercos. Yo creo que cuando te dicen ya no me digas nada, hasta ahí. Y lo otro, cuando una persona se está burlando, te está preguntando para burlarte, yo le preguntaría, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres aprender? Estoy más que dispuesto y sentarme contigo y platicar contigo y contarte lo que sé y compartir contigo. No tengo ningún problema, no puedo hacerlo. Pero si veo que tu actitud siempre es para burlarte, es una de burla, si es así, no me voy a prestar para eso. O sea, creo que ahí es donde ya debes de marcar la línea, ¿no? Yeah. ¿Cómo? Sí,
Sí, porque ahí podemos aplicar eso, ya le estás echando las perlas, la palabra del Señor a esta persona que está actuando incluso hostil para contra el Evangelio, para con el Evangelio. Ajá, sí, Carlos. Pero le hablas de su pecado que anda viviendo, esconde tras una pregunta. O sea, Sí. por el caso que me pasó a mí, que demostramos que estaba en pecado porque está viviendo. Ajá. Serio. Sí. Y dice, ¿cómo puede ser adulterio si yo no lo estoy engañando? Ven, o sea, se pone en la situación de adulterio de que se mete con el pasado. Somos solteros, no hay problema. Ujú. Sí. Sí, a veces esas van a ser, a veces esas son objeciones, o a lo mejor no es algo que esté claro en su mente. Por ejemplo, yo no llamaría a eso adulterio, porque si ella te respondió que no está engañando, te está diciendo la verdad, porque ese adulterio es que estás casado con alguien y andas con alguien más. Pero en este caso sería fornicación. Ajá, entonces sería fornicación. Lo que está viviendo en un estado de fornicación, que es pecado. Ujú, ujú. Sí, no, adulterio como tal no es, pero sigue siendo pecaminoso porque la fornicación es pecado. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo les voy a dejar una tarea a ustedes? Ujú. Que me puedan comprobar que es pecado. Sí, vamos a Corintios. Vamos a 1 Corintios. Te voy a ayudar con tu tarea. Bueno, no yo, el Señor te va a ayudar con tu tarea, yo no. Lo tengo tan claro porque fue el primer pasaje que prediqué expositivamente. El primero, en enero del año pasado. El primer pasaje. Nunca antes había predicado un pasaje de manera expositiva, haciendo toda la exégesis. Es 1 Corintios 6:9. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Vamos a leer del 9 al 11. Entonces, este ejercicio nos va a servir para saber cómo responder a una pregunta de este tipo, ¿verdad? Ok, dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Tienes que saber un poquito del trastorno, bueno, había estaban trastornados también los corintios, pero del trasfondo, había mucho desorden en esta iglesia, mucho desorden, ¿ok? La iglesia, Corinto era una ciudad muy promiscua sexualmente, ¿ok? Entonces seguramente había de estos dentro de la iglesia, seguro. Entonces Pablo les dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira la advertencia. Mira cómo comienza. Dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar, ya sea por tu pecado, por ti mismo, un autoengaño, o por la influencia de alguien, o por la cultura. Es que todo el mundo lo hace. Es que esto es normal. Yo vivo con mi novio o con mi novia porque eso es lo normal hoy en día. Yo no me caso porque esto es lo normal. Solo vivimos juntos. No se dejen engañar. Esa es la advertencia. ¿Ok? No se dejen engañar. Ni los inmorales, y esta inmoralidad está hablando de inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad. La palabra es pornía, de donde traemos la palabra pornografía. Pornía. ¿Ok? Tiene que ver con todo lo que es inmoralidad sexual. ¿Ok? Ni los inmorales, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta no es una lista exhaustiva, sino es una lista demostrativa. Es decir, todo lo que es pecaminoso. Todo lo que es pecaminoso. Pero está claro. Es claro, más claro no se puede. Más claro no se puede. Es pecado. Ahí está. Si esta persona profesa ser creyente y no se arrepiente de esto, es un falso creyente. Está siendo engañado o engañada. Porque mire el argumento de Pablo en el versículo 10. Perdón, en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Eran, ya no son. Ese es un verdadero creyente. Un verdadero creyente, nosotros en esta habitación éramos ladrones, mentirosos, fornicarios, adúlteros. Éramos. Ya no somos. Ya no somos eso. No es que no seamos culpables de eso, es que ya no lo practicamos. Porque eso marca a un creyente. Un estado muerto, nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos en el Espíritu, hemos sido regenerados por Dios, somos sensibles al pecado. Entonces, mi argumento sería, si tú sigues siendo esto, entonces no eres creyente. El texto es claro. Un creyente era esto. Ahora ya no es esto. En la práctica. En la práctica. Okay. Es claro el texto. Creo que este texto te puede ayudar mucho a eso. Sí. Estaba leyendo en una parte de la Biblia que es en Santiago 2, cuando veamos la Evangelio, Santiago 2:10, porque a veces no, pues yo nomás he robado, yo no he matado. Pero en Santiago 2:10 porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, no es como que, entonces es culpable. Es culpable. Con uno. Con uno ya es culpable. Es más que suficiente, sí. No excelente punto, hermana. Sí. Sí. Sí, hermanos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Excelente punto. Vamos a dejarlo aquí. La próxima semana seguimos vamos a terminar, porque no hemos terminado de responder el cómo. Todavía no hemos terminado eso. Vamos a terminar el cómo y vamos a terminar, primeramente Dios, el qué. ¿Okay? Pero antes de irnos, quiero llamar o exhortar a los que están en medio de nosotros. La verdad es que no está garantizado que salgas de este edificio y que sigas con vida. Esa es la verdad. Sería trágico que hoy conocieras a tu Creador y que hayas salido de una clase de evangelismo y no escuchar el evangelio. Aunque creo que lo has escuchado, pero sería trágico que no respondieras ante ese evangelio. Porque el evangelio demanda una respuesta tuya, una respuesta de aceptación o de rechazo. Yo estoy convencido de que dentro de la iglesia siempre hay personas que no son creyentes. Estoy convencido de eso porque la Escritura me lo dice y porque lo he visto, tristemente lo he visto en esta iglesia. Personas que vienen constantemente y no son creyentes. Quiero apelar a tu conciencia y que escuches y que medites en lo que hemos hablado. Eres pecador, eres culpable. Eres culpable. Y si hoy mueres, el Señor te llama a dar cuentas hoy, pasarás el resto de la eternidad en el infierno. Esa es una realidad que mientras lo pienso,
me cuesta en mi mente entender eso, pero es verdad, es real. Cristo habló más del infierno que de alguna otra doctrina. Es una verdad. Y me preocupa tu alma. Me preocupa tu alma. Si no te arrepientes y crees en Jesucristo como tu único Salvador, estarás en el infierno. Por favor, piénsalo. Por favor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pablo dice que el poder del Evangelio es para todo aquel que cree. ¿Sí ves qué tan amplio es? Todo aquel que cree. Eso debería de moverte. Que no hay barrera. Dios no te está poniendo un impedimento. ¿Crees que eres pecador? ¿Crees en Cristo? Arrepiéntete. Arrepiéntete, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder hablar de estos temas tan importantes. Saber, Señor, cómo podemos darte a ti honra y gloria mientras interactuamos con los perdidos, Señor, con los incrédulos, mientras compartimos este evangelio tan hermoso, poderoso para salvar. Señor, no confiamos en nuestra habilidad, aunque queremos ser exactos, pero no con el fin de ser exactos solamente. Queremos ser exactos porque esta verdad es importante. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Habilítanos, Señor, para serte fieles en compartir el Evangelio, con la exactitud del Evangelio. Danos amor por los perdidos. Señor, yo oro que aquellos que están en medio de nosotros, convéncelos, Señor, de su error, de su pecado, y de que tu gracia, Señor, está disponible para todo aquel que cree y se arrepiente, y que estén dispuestos el resto de sus vidas a seguirte y someter sus voluntades a ti. Oro por mis hermanos para que al salir de aquí hoy, Señor, puedan y el resto de la semana puedan compartir este evangelio intencionalmente con aquellos por quienes están orando. Lo pedimos en el nombre de Jesús.